A veces las mejores rutas no están marcadas en los mapas. A veces solo falta un amigo, una moto y el deseo de perderse un poco para volver a encontrarse. Somos dos amigos y dos motos. Y esta es nuestra historia. Una travesía por la Sierra de Baza y el desierto de Gorafe. Un viaje entre el verde de las alturas y el rojo desnudo del desierto. Todo comienza con una montaña, el Cerro Jabalcón, imponente, solitario, como un vigía eterno en la frontera entre la vida y la nada. Nosotros lo llamamos la Centinela del Desierto, porque desde su cima se revela todo. El norte, la sierra que respira bosque y agua. El sur, el desierto, que calla, espera y abraza. Subimos hasta lo más alto, y allí lo encontramos. El Ojo de la Heredad, un círculo de piedra oculto y silencioso. Desde allí el viaje continúa. Bajamos en silencio, aún con el eco del viento en los oídos. Frente a nosotros, un puente ferroviario abandonado, viejo, oxidado, cubierto apenas por unas chapas de metal que crujen al pisarlas. Pistas rotas, cauces secos, barrancos traicioneros. Las motos trail tiemblan, patinan, rugen, pero siguen. Porque cada curva es una lucha y cada cima una conquista. Gorafe no es un destino, es una prueba. Una prueba para los que no buscan caminos fáciles, sino historias que merezcan la pena ser contadas. Y ahora es nuestro turno. Yo y Juanjo, dos motos, dos almas con sed de polvo y desafío, a punto de cruzar la línea que separa lo real de lo salvaje. Bienvenidos al Gorafe. Hoy nos espera una rutita guapa con este hombre que viene aquí detrás, el Juanjo Memphis, on the road. Y ahora va a ser también off-road. Dicen que cada desierto tiene sus guardianes, algunos invisibles, otros bien marcados en el paisaje. Nosotros estamos frente a uno de ellos, una colina rota por el tiempo, surcada por roderas profundas como cicatrices. Uy, a la derecha. Bueno, de momento no se ve mal. De momento. Qué rodera. Con más huevos ahí. Qué panorama, Qué guapo, tío. El Cerro Jabalcón es la centinela del desierto de Gorafe, una subida que no se impone con violencia, pero exige respeto. No se trata solo de potencia, aquí manda la técnica, la calma, la confianza en cada decisión que tomas sobre la moto. Las pendientes son fuertes, los neumáticos patinan, el manillar vibra con cada piedra, y la moto, pesada y terca, te pregunta una y otra vez si de verdad quieres seguir subiendo. Y tú respondes, sí. Uy. Aquí arriba a la derecha, ¿vale? Sí. Ten cuidado, aquí. Aquí también otra buena subida. Cuidadito. Esto no se ve. Esto no lo estáis viendo, pero Esta es una buena subida. vaya pendiente.
guapo, tío, qué guapo. Este no es solo un tramo difícil, es una prueba, una puerta. Quien la cruza entra en el corazón del desierto. Quien se detiene queda fuera, mirando desde abajo como otros siguen avanzando. Hoy la centinela nos mide. Hoy nosotros aceptamos el reto. Giro a la izquierda. Esto está... Ten cuidado. Esto está complicadete. ¿Pasa bien? Sí, por el exterior, por donde paso yo. La cuesta ha quedado atrás y con ella el esfuerzo, el sudor y el temblor en las manos. Y entonces ocurre. Los árboles se apartan y lo que aparece ante nosotros es simplemente inmenso. Wow. Vaya, vaya. Ya está, sin palabras. Hostia, tío. Esto ¡Chulo! es la bomba. Pasada, tío, el ojo de la heredad. Qué guapada, tío. Mira. Ah, hostia. Mira el panorama, tío. Vamos a dejar la moto aquí. Qué pasada. Desde aquí, desde este punto exacto, se ve todo. Y por eso la llamamos así, la centinela del desierto. Como esculpido por manos que sabían mirar, emerge una extraña formación rocosa, una grieta, un arco, un ojo. Lo llaman el ojo de la heredad. Y sí, mira al desierto. Fijo, silencioso, eterno. Como si llevara siglos vigilando este lugar, esperando que alguien llegara hasta aquí para entender lo pequeño que es, lo grande que es todo esto, y lo afortunados que somos para poder vivirlo. Hostia, Luca, qué guapo, tío. Ya estamos en bajada, ¿no? A ver si no me vas a escoñar. Guapísimo. Qué pasada, tío. Pues ya está. Este era el ojo de la heredad, tío. Esto es un sitio que merece la pena absolutamente incluirlo en cualquier track de por aquí, porque las vistas son... Es un espectáculo, tío. Vamos, mirad que tenemos aquí, tío. Mira, Qué pasada, tío. Qué pasada. ese es el pueblo ¿Qué de tenemos ahí abajo? Zújar. No, ese Ajá. creo que es Freila, porque Zújar Vale. está por ahí. Eso es Freila. Pero mira qué pequeñita se ven las montañas esas de ahí abajo, ¿eh? Por ahí vamos. El tramo inicial es un poco complicado. Vamos, tampoco es nada de otro mundo, pero algo de complicado hay. Porque en subida hay muchas piedras, roderas. Hay que tener un poco de experiencia, pero para subir esto lo hacéis en scooter, vamos. Podéis subir desde el otro lado. Esto ¿Se no puede tiene hacer nada. en scooter o en scooter eléctrico? En patinete. El patinete. ¿Qué dices, Quillo? A ver. Vamos a dar una vuelta con la moto. Damos un paseo con la moto. Con la motillo. Un paseo con la motillo. Y ahora vamos buscando la vía verde de la Sierra de Baza, un antiguo trazado ferroviario en desuso. Aquí empieza la vía verde.
Aquí ya vamos para el puente. Sí. Aquí va para el puente. Yo he preguntado, ayer preguntamos y nos han dicho que se podía hacer con moto, no con coche. Y aquí no vemos ningún cartel de prohibido, ¿no? Así que vamos para adelante. Avanzamos por un sendero tranquilo, casi oculto entre colinas. Pero esta no es una pista cualquiera. Es la vía verde de la Sierra de Baza, el antiguo trazado ferroviario que unía las minas del interior con el mar. Durante décadas, por aquí pasaron trenes cargados de trabajo, de historia y de esperanza. Hasta que en los años 80, una decisión fría lo cambió todo: cerrar la línea por falta de rentabilidad. El hierro se oxidó, las estaciones se vaciaron y muchas familias vieron cómo la vida se alejaba por las vías, para no volver. Hoy, sobre esta cicatriz, convertida en camino, solo quedan motos, ciclistas y el eco de lo que fue. La imagen de la aventura. Eso es, tío. Mira, se encienden las luces y todo. Oh, qué bueno. Hostia, y yo con el cristal solar pues, veo un poco oscuro, ¿eh? Mira, pero hacemos una cosa. ¡Toma ya! Dale gas ahí. Venga, Lu, ahí. Qué guapo, tío. Qué túnel más guapo, tío. Tras varios kilómetros recorriendo la vía verde, llegamos a la pedanía de Baúl, parte del término municipal de Baza. Aquí el sendero cruza un viejo puente ferroviario, hierro oxidado, chapas sueltas entre las travesías y un abismo de más de 30 metros bajo nuestras ruedas. Este es el famoso puente de Baúl, un puente diseñado por Gustave Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel de París. Perfecto. Vamos a preguntar al señor aquí de si se puede. ¿Podemos pasar o no? Lucas, le decimos ahora. Escucha, que al final que podemos pasar o no, le decimos. A este hombre. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El puente ese se puede pasar? Preguntamos a un vecino sentado al borde del camino. Nos cuenta que la gente del pueblo lo usa a diario, pero con motos ligeras. Nuestras motos, sin embargo, son más pesadas, más robustas. Miramos el puente, no hay vallas ni candados. Si está abierto, se puede pasar, nos decimos. Pero yo ya estuve aquí el año pasado y esas chapas de metal colocadas entre los raíles no me dieron para nada confianza. Avanzamos, paso a paso. Cada chapa retumba. El barranco nos observa y cuando volvemos la vista al frente, sabemos que estamos cruzando algo más que un puente. Enfrentamos una apuesta con el vértigo y elegimos seguir, porque esto es parte de la aventura. El desierto. Y el puente ese es espectacular. Puente así o la caña. Ahora, como los hierros, plan. Yo me he dado cuenta porque estaba pendiente de grabar, pero menos mal que no estaba pendiente yo, tío. Yo iba mirando para adelante, yo iba nada más que pensando en eso, en recorrer el puente con la moto. Yo dejé todo grabando y digo, mira, ya está todo grabando, para allá voy yo. Por supuesto, hemos preguntado antes a la gente del pueblo si se podía pasar y nos han dicho que sí, que no había problema.
Bueno, y el puente tiene una historia peculiar que no sé si es verdad, pero merece ser contada igualmente. Que la historia es que, brevemente, la que he leído en una página web, y no sé si es verdad o no, los dos ingenieros que diseñaron ese puente encontraron oposición de la compañía de ferrocarril británica, que poseía el monopolio del ferrocarril por esta zona y que se oponía a la construcción de ese puente y de que el ferrocarril llegara a Granada, pues se reunieron en este pueblo para hablar del proyecto y cogieron y los despeñaron por el barranco. Se salvó la hermana de los dos ingenieros, que luego se fue a París y como eran estudiantes de Gustave Eiffel, el que construyó la Torre Eiffel, pues le propusieron el proyecto y él aceptó el diseño y lo diseñaron juntos y lo construyeron juntos. Eso es lo que he leído yo. Ahora, este hombre de allí dice que eso no es verdad, que eso es todo mentira, una ficción que nada. Y cogieron y lo tiraron por un barranco. Yo no me explico, ¿No? es que, mira, no entiendo de ninguna de las maneras cómo se llegan a emitir por WhatsApp las tonterías que se emiten. Ahora sí, lo que os creáis vosotros, a mí me gusta la historia. Verdadera o no, la moraleja de esta historia es que la verdad y la resistencia, aunque silenciadas por la corrupción y la violencia, siempre encuentran un puente hacia la justicia. Y ahora estamos yendo hacia Gorafe Pueblo, en busca de un sitio donde repararnos del calor extremo que estaba apretando muy fuerte. Ahora no, porque tío, hace demasiado calor, nos tenemos que poner en un restaurante. Al refugio. Menos mal que no hemos hecho esa pista que te digo. Esa era difícil y a esta hora de la tarde, tío, a las 2, con todo el solano. Después de una pajarraca. Te va a quedar pajarito. Esto está todo guapo, tío. Fíjate tú, qué paraje natural. Y aquí está el pueblo de Gorafe. Esto es el pueblo de Gorafe. Y por aquí hay una carretera que sube todo este barranco. Se coge por aquí a la derecha. Pues ya lo estoy viendo, Gorafe. Estamos entrando en Gorafe. ¿Lo recordáis? Hombre, claro que sí. No, aquí tenemos ya restaurante abierto. Mesón Aquí. Ilusión. Mesón Ilusión. Ilusión la que nos ha dado a nosotros encontrarlo. Ya ves. Ya ves. Fíjate tú cómo voy, tío. Power bank, batería para cargar, cerveza, que no falte. Y aquí está el hombre, el Juanjo Memphis. Memphis on the road. On road. Mira. Dejamos atrás el vértigo del puente y llegamos al pueblo de Gorafe. Desde aquí se coge una carretera que sube el barranco hacia la meseta. Empezamos a subir. El camino se retuerce sobre la ladera y curva tras curva, el pueblo de Gorafe va quedando atrás. Primero desaparecen las calles, luego los tejados y al final solo queda una mancha blanca al fondo del valle. Subimos lento, sintiendo cada metro ganado. Las motos resoplan y nosotros también. Pero algo pasa.
Cuanto más subimos, más grande se hace el mundo. Las paredes del barranco se abren, el valle se estira y el paisaje empieza a revelar su verdadera escala. Tras vencer el barranco y dejar atrás el último aliento del pueblo, la ruta nos ofrece su primer respiro. Una pista de grava y piedra, amplia y tranquila, solo en apariencia. Es el umbral del desierto. Avanzamos entre lomas calcinadas por el sol, rumbo al mirador del Puntal de Don Diego. Desde allí la tierra se abrirá en 1000 cicatrices y el verdadero desafío comenzará. Mira qué vista. El Puntal de Don Diego. El Puntal de Don Diego. Qué espectáculo, mira. Es un punto geodésico, ¿tú sabes qué es un punto geodésico? El vértice geodésico es uno de los puntos donde se toman mediciones de la Tierra, ¿no? Para los... Una marca de mediciones. Eso es, una marca de medición para los mapas, exactamente. Ahí está la casa del desierto. Mira la casa, tío. Y nosotros venimos desde allí. Hemos estado esta mañana allí en el cerro de Cabalcón. Allí está arriba. ¿no? El embalse. Sí, allí arriba estábamos. Mira, de la montaña, en la montaña aquella De estuvimos. la montaña aquella. Quillo, loquísimo. Y ahora nos metemos por ahí. Vaya espectáculo. Loquísimo, ya estuve, tío. Pero es que sigue sorprendiendo, pero lo más loco, tío. El camino cae, la tierra se abre. Frente a nosotros, un mar de Badlands, las malas tierras del desierto de Gorafe. ¡Qué guapo, tío! Secas, salvajes, infinitas. Nada crece aquí, nada se mueve. Todo parece muerto, pero todo está vivo. El viento sopla fuerte y desafiante sobre mi camino. Nos adentramos sabiendo ya lo que hay, porque ya hemos venido. Pero para nosotros es como si esta fuera la primera vez. Descendemos, el polvo se levanta. No hay cobertura, no hay carteles, no hay segundas oportunidades. El riesgo de caerse y hacerse daño es alto. Pero hoy no vamos solos. Hoy las dos almas solitarias con sed de polvo se han juntado para volver a recorrer las pistas del desierto. Este lugar impone, te hace pequeño, te recuerda que no eres nada y a la vez te lo da todo. La belleza del vacío, el eco del silencio, la eternidad en cada roca. No venimos aquí para ganar, venimos para entender. Venimos para encontrar algo que, tal vez, ni sabíamos que buscábamos. Aquí empieza nuestro desafío, aquí empieza nuestra historia y no sabemos dónde acabará. Pero sí sabemos esto, mientras haya horizonte frente a nosotros, seguiremos. Vaya, ¿no? Hace más de 5000 años,
Estas tierras inhóspitas estaban habitadas por comunidades del Neolítico. Pueblos que domesticaron la tierra, que enterraban a sus muertos en cámaras de piedras. Hoy, más de 200 dólmenes resisten al paso del tiempo en Gorafe. Los construyó una cultura megalítica llegada desde el norte, que encontró en este valle un hogar. Emergemos de la tumba, como si el tiempo se quebrara por un instante. Frente a nosotros, el desierto se despliega en silencio. Más allá, el cerro Jabalcón vela como un guardián silencioso, testigo del alba que nos vio partir. Venimos del pasado, pero el horizonte aún nos llama. Volvemos a la ruta, dejando atrás los ecos del pasado. El motor ruge, la tierra llama, y el desierto se abre ante nosotros. También esto lo malo que tiene, que dice que esta tierra se pone, este fango es como jabonoso. Sí, se llueve, ¿no? Cuando Y va a llover llueve, justo ahora, ¿sabes? es que- Hombre, es como- nube hay. Si al final la lluvia cae, el polvo se volverá barro, la grava será arcilla y las pistas se convertirán en trampas. El pasado descansa bajo nuestros pies, pero sobre nosotros se avecina una tormenta. ¡Ahí está! Nuestra casa de veraneo, tío. Mira, Ahí está nuestro tiene. apartamento de verano. ahí la tiene, tío. Ahí está nuestro apartamento. Sí, yo la dejé limpiar, yo hice las camas y todo, ¿eh? Entramos en una tumba milenaria, pero no está vacía. Junto a la vieja chimenea aún quedan brasas apagadas, ceniza fresca. La civilización moderna ha vuelto a poblar estas tierras antiguas. No con piedra ni ceremonia, sino con fuego improvisado y basura en el suelo. Aquí, donde una vez se honraba la muerte, alguien pasa la noche. Quizás buscando refugio, quizás sin saber que está durmiendo dentro de la historia. Hombre, Lucas, ¿Qué? yo creo que otra experiencia tiene que ser hacer noche aquí alguna vez, ¿eh? Claro. Eso tiene que estar guapísimo, tío. Tiene que ser una puta brutalidad. Hay que esconderse muy bien. A ver. ¿Crees? Pero Estos caminos son transitados y has visto allí las latas de cerveza. Ahí dentro. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor las latas de cerveza, ¿de quién puede ser, tío? De gente que se ha quedado. Aunque yo creo la gente que se queda como nosotros nos deja mierda. Ya. De verdad. Eso es. Entonces, claro, no ¿quién sé. es el que se ha quedado que ha dejado esa mierda ahí? No ¿no? te creas, la gente es muy puerca. Sí, ¿no? En el corazón de la historia, la basura habla más de nosotros que nuestras palabras. Aquí, en la casa de los antiguos, el presente se delata. Y también esto lleno de mierda, oye. Lleno de porquerías. Hostia, tío. No sé si se escucha en cámara, pero esos son truenos, ¿eh? Esta mañana decíamos, a nosotros nos cae agua y nos da un refrescón con el calor que tenemos. Sí. Pero ahora que ha llegado la hora de la verdad, Ahí estamos con el culo apretadete. que eso es, con el culo apretado. Pero bueno, Aquí estamos, la aventura es la aventura. Que venga lo que tenga que la aventura es la venir. aventura. Eso es. Bueno, pues aquí tenemos el mirador de los Colorados, el mirador natural. Y ahí abajo están las roderas de la muerte. Que nosotros no vamos a pasar. Yo, por mí, yo voy, ¿eh? No, yo ya las conozco. Tú las Yo ya- conoces ya, si ¿no? quieres, la hacemos andando si quieres. Mira qué pedazo de mirador, tío. Qué espectáculo, tío. Qué espectáculo. Desde el mirador de los Colorados, el paisaje se vuelve irreal.
Ante nosotros un barranco profundo más de 90 metros y un cañón que parece arrancado de otro continente. Cuesta creer que sigamos en Granada y no en algún rincón del lejano Colorado. ¿Será por eso que este mirador se llama así? No, su nombre no viene del estado americano, sino del color rojizo y anaranjado de estos terrenos. Un regalo de la erosión, del paso lento del tiempo sobre arcillas y margas oxidadas. Este paraje, parte del desierto de Gorafe, es un lienzo tallado por el viento y el agua. Y aquí, entre silencio, vértigo y fuego de tierra, es fácil olvidar en qué parte del mundo estás. Aquí viene una ramblita. Ay, ay, ay. Esto yo lo estaba deseando, tío. Esta parte yo estaba deseándola. También sé que después de esta parte viene Lo más duro ahí. Qué guapo, tío. Esto es fácil porque la arena que hay no es muy... No hay mucha Está arena. muy suelta. No, está muy suelta, entonces Sí. está compacto y hasta con ruedas casi de carretera que no tenemos nosotros lo podemos hacer. Sí, sí. Está. O sea, por la crónica, nosotros llevamos Pirelli Scorpion Rally STR. A ver. Que luego dice la gente que con esa rueda no se puede hacer off-road. Sí, dímelo a mí. Que yo ya me he subido 2 veces al sistema ibérico con esta rueda, con esta, no con esta que llevo puesta hoy, con las mismas pero ya que las he gastado. Y yo he cogido terreno muy jodido. Y las ruedas agarran que te cagas. Y que es verdad que yo he estado con la cosa de ponerle otros tacos más tacos, más cónicos, más tal, pero claro, es lo que hemos hablado. La combinación de tacos y la forma de los tacos de estas ruedas que te permite muchísimos terrenos, sobre todo un desgaste menor en el asfalto. Eso, la ventaja es eso, que va muy bien en asfalto, es mojado en asfalto y en terreno seco va sobradamente bien, no te hace falta más. Sí, sí. Ahora sí que si esto estuviera embarrado o lloviera, te Ya, digo yo que ya, aquí estaríamos sufriendo la gota gorda. Sí, 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 sí. Espectacular, tío. Qué guapo. Espectacular. Mira, 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 vaya tela, colega. Pues ya está, aquí empieza la fiesta de la rodera. ¡Oh! ¿Qué dice, chiquillo? Aquí empieza la fiesta de la rodera. Vamos a respirar un segundo. Para entender bien dónde estamos, tío. Es que mira esto, tío. Es que aquí es el sitio donde comprende dónde estábamos metidos, ¿verdad? Es verdad. También comprende lo que hay delante, ¿no? Y lo que queda para arriba. Pero ahí estamos nosotros. Rock and roll. Rock and roll. Aquí empieza la parte más dura de todo el viaje. Una subida larga, rota, castigada por el paso del tiempo y de muchos todoterrenos. 2 grandes roderas cruzan la pista, obligándonos a elegir bien por dónde subir. Vale. Curva a la izquierda, saca el pie. No es solo una cuestión de potencia, ni de llevar neumáticos de tacos o una moto más preparada.
Es una cuestión de técnica, de cabeza y de muñeca. Este es el tipo de subida donde mucha gente se queda atascada. Parece fácil, pero no lo es. Aquí viene una chunga, Como te he dicho, si tuviese que entrar en la rodera no pasa nada. Aquí no hay margen para improvisar. O eliges una trazada clara o te vas fuera. Hay que mantener el gas constante, sin titubeos, sin cortar en mitad del esfuerzo. La moto necesita confianza y tú tienes que dársela con el puño del acelerador. Pero todo no es gas. Aquí también entra en juego el embrague. Saber usarlo puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse clavado. Es una técnica que aprendimos en un curso de off-road y ahora entendemos por qué es tan importante. Desde fuera puede parecer que subimos con facilidad, pero la realidad es muy distinta. Cada metro exige concentración, equilibrio y precisión. No hay margen para errores, pero cuando llegas arriba, la sensación de haberlo conseguido lo compensa todo. Este tramo nos ha puesto a prueba, pero también nos ha recordado por qué estamos aquí, por el desafío, por el aprendizaje y por la satisfacción de superarnos una vez más. Sí, aquí está el final de la cuesta. Conquistamos la cima y lo que se abre ante nosotros es difícil de describir. Un mar infinito de Badlands. Es el desierto desnudo, sin filtros, sin compasión. Miles de años de viento y agua tallando este paisaje salvaje. Nos detenemos, miramos, respiramos. Hemos venido por esto y ahora estamos dentro del corazón del desierto. La recompensa es total. ¡Vamos! El viaje toca su fin. La pista se va abriendo, cada vez más dócil, más fácil. El terreno nos empuja hacia afuera, como si el desierto de alguna forma también quisiera despedirse. Hace rato que la tormenta nos viene persiguiendo. En el horizonte los nubarrones descargan con rabia.
El agua cae a plomo sobre las montañas, pero nosotros ya estamos casi fuera. A unos kilómetros nos espera el asfalto. Espera, vamos un segundo. Mira, mira el agua. Mira el agua. Está ahí mojando todos los caminos y viene para acá. Y es allí, justo en este momento, cuando lo entendemos. Lo hemos logrado. Quedan atrás los caminos rotos, las roderas imposibles, la arena traicionera. Queda atrás el silencio seco del desierto, esa calma salvaje que solo encuentras cuando estás completamente expuesto. Hoy hemos vivido en un mundo aparte, un lugar sin señales, sin móviles, sin relojes. Solo nosotros, las motos y el polvo. Ahora, al volver a la carretera, sentimos algo extraño, una mezcla de alivio y de tristeza. Hemos vencido al desierto, pero ya lo echamos de menos. Porque ahí dentro, entre esas montañas rotas y esos valles de barro seco, hemos encontrado algo. No sabemos exactamente qué, pero es real y nos está pidiendo que volvamos. Mira Luca por detrás tuyo, lo que viene. ¡Hostia, tío! ¿Cómo nos hemos escapado, tío? Bueno, señores, vente para acá. Vámonos. Hemos acabado el track del Gorafe, ha sido más de 100 kilómetros con Juanjo Memphis, Con Luca, el italiano motero. y aquí os vamos a dejar porque por ahí llega el frente de lluvia. Viene, está lloviendo. Allí se ve la lluvia. Yo no puedo grabarlo, pero allí se ve la lluvia. Bueno, espero que os haya Luca. gustado el vídeo. Dios, gracias ruta. Ay, Dios. Tenemos aquí un dúo peligroso, ¿eh? Aquí tenemos peligro. Gorafe hecho otra vez. Venga. Venga, suscribiros al canal y un saludo. Hasta luego, Lucas. Escucha, está empezando a llover, ¿eh? Mira. ¿Ve el agua? Sí, sí, tráetelo porque aún. ¿Dónde está el dron, Quillo? ¿Se ha perdido o qué? Eso, ¿no? Y mira, ya está, ya nos vamos enteros. Enterito. ¿A dónde está? Ahí.
Ahí está. Nos vamos a calar enterito, vamos. Enterito. Mira.